El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto de la condena de 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia en su caso, decidiera que el fallo en primera instancia estaba viciado por presiones políticas y señalando que las pruebas en contra del mandatario no eran suficientes y que la principal de ellas, una grabación subrepticia, había sido obtenido de forma ilegal. Esto, en pleno año electoral, pone más fuego a la caldera de la polarización política. Uribe reaparece fortalecido, al igual que su partido, pero también empodera a sus detractores a apuntar su batería contra la justicia. Sin embargo, el asunto no ha terminado. Analizamos el tema desde las barreras de la política y la justicia. Hoy es miércoles 22 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Así se escuchó la lectura del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que como segunda instancia determinó la libertad y la exoneración al expresidente Álvaro Uribe. La sentencia incurre en contradicciones al exigir denuncia inmediata de ofrecimientos a testigos de la defensa, sin aplicar el mismo criterio a Carlos Enrique Vélez, quien solicitó dinero para variar su versión. La valoración probatoria se subordinó a la premisa de Juan Guillermo Monsalve a que Juan Guillermo Monsalve decía la verdad, descartando de plano cualquier testimonio que lo contradijera. La Sala concluye que se incumplió el deber de motivación racional, pues no se fundamentó por qué ciertos testimonios fueron considerados inverosímiles. Finalmente, se establece que las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible. La Sala advierte que la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático, pues la figura de la determinación penal exige dolo directo. El instigador debe tener la intención de inducir al autor material a cometer el delito, mientras que el dolo eventual solo opera cuando el autor agrava el comportamiento delictivo o comete delitos conexos no previstos por el instigador. En el caso concreto, Carlos Enrique Vélez Ramírez nunca mencionó a Álvaro Uribe Vélez como responsable de los pagos recibidos ni como autor de las instrucciones, y tampoco los abogados Diego Javier Cadena ni Juan José Salazar Cruz le atribuyeron tal vínculo, reconociendo el propio Vélez que desconocía el origen del dinero. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez Ramírez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictorias y su conducta procesal. Para muchos una sorpresa, para otros era algo que se veía venir. El hecho es que la absolución del expresidente Álvaro Uribe es probablemente la noticia judicial del año e incluso de la década. Se trata del proceso contra el expresidente, la primera vez que un expresidente llega hasta esta instancia judicial. Pero el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, decidió no aplicar los crímenes por los que se le señalaba desde la primera instancia, que fue la jueza Sandra Heredia, que estableció que el exmandatario había cometido estos delitos. Sin embargo, ¿cómo entender esta decisión y en qué punto queda toda la instancia judicial? Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, para que nos explique cómo dimensionar esta decisión que tomó este martes el Tribunal Superior de Bogotá. Carlos, pues muchas gracias, y para algunos fue sorprendente, para otros desde hace un par de días ya sabíamos que se venía una absolución a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez con un salvamento de voto, pero digamos que sí llama la atención que literalmente se desplomó el fallo en primera instancia de la juez Sandra Heredia, por supuesto impulsado por la Fiscalía General de la Nación. Marta, pues este caso ha resonado desde hace meses y por supuesto además viene desde hace años toda la situación en torno a las acusaciones
que iban y venían entre el senador Iván Cepeda y el entonces el expresidente Álvaro Uribe. Y en este punto las grabaciones subrepticias de una conversación del expresidente Uribe pues se han establecido como una prueba contundente para la jueza Sandra Heredia. Sin embargo, y quisiera aclarar esto no es simplemente que la jueza había determinado que esas pruebas valían, sino que en algún momento la defensa del expresidente Uribe había recusado a la jueza, se habían validado las pruebas y una instancia había dicho, no, esas pruebas sí son válidas. ¿Qué cambia ahora? ¿Por qué decide el Tribunal Superior de Bogotá tomar esta decisión con respecto a las grabaciones que incriminaban al expresidente Uribe? Usted está hablando de las interceptaciones que ahora son ilegales al celular de Álvaro Uribe. Pues mire, en efecto, como usted dice, ya se había ventilado esta controversia de si se podía utilizar como evidencia unas interceptaciones que fueron hechas por error. Y según dicen los investigadores, los miembros de la Policía Judicial, que no hubo dolo, sino que simplemente se equivocaron de celular y terminaron interceptando al expresidente Álvaro Uribe. Por supuesto, usted tiene toda la razón en ese punto, pero en segunda instancia, que es lo que vale, el Tribunal Superior de Bogotá dice que hay jurisprudencia internacional y la propia Corte, la propia Constitución colombiana contempla que está por encima de los derechos del individuo el hecho de que se consiga una prueba por medio no lícito. Así las cosas, aseguran que al presidente se le violaron sus derechos, específicamente el de la intimidad, y que se declara nula esa evidencia. Mire, eso fue lo primero que dijeron dentro de la lectura del fallo y de inmediato sabíamos qué era lo que iba a pasar, porque parte de la decisión de primera instancia estaba sustentada en esas interceptaciones que hoy declaran ilegales. Por supuesto que queda una instancia adicional, que es la casación, siempre y cuando la Corte Suprema de Justicia decida revisar el caso, que podrá ser una segunda revisión del tema o una tercera en este momento judicial, pero para el Tribunal Superior de Bogotá es claro que así hubiera sido sin dolo que se interceptó de manera equivocada el celular de Álvaro Uribe. Se trata de una prueba ilícita. Además, le reprochó tanto a la jueza Heredia como a la Fiscalía General no haber investigado más qué fue lo que ocurrió. Dijo que no había podido escuchar en declaración a los miembros de la Policía Judicial que hicieron estas interceptaciones ilegales, pero que ahí también faltó investigación. Marta, todo el tema no ha acabado. Ahora vendrá la casación, entonces, como lo ha señalado usted, en la Corte Suprema de Justicia. Y sobre esto, el senador Iván Cepeda ha dicho, vamos con la calma, con la misma serenidad que manejaron durante el caso. ¿Qué se puede esperar de la Corte Suprema de Justicia en este punto? Pues mire, realmente lo que nos dicen expertos es que la llamada a solicitar esa casación es exclusivamente la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano persecutor en este caso, y que por supuesto las alegadas víctimas, que en este momento ya no hay víctimas porque absolvieron al expresidente Álvaro Uribe, pueden coadyuvar esa solicitud. Lo tienen que presentar en los próximos 5 días hábiles, una vez quede en firme la notificación del fallo. Y la Corte Suprema tiene hasta 6 meses para decidir si acepta o no estudiar el caso. En caso de que acepte estudiarlo, tiene un plazo de 10 años para tomar una decisión. Así que habrá que esperar qué pasa en la sala de casación de la Corte Suprema, si aceptan o no revisar el caso de Álvaro Uribe. Se da por descontado que lo hagan por la connotación que tiene el proceso. Marta, entonces en ese sentido la justicia ofreció garantías. Lo dijo la gente cuando la jueza Heredia emitió su condena, que había garantías en este proceso y que la jueza no se dejó intimidar por diferentes presiones. Pero en este punto, para el ciudadano promedio, la justicia probablemente no es el concepto que esperaba, porque para muchos será que este caso no se resolvió porque una prueba, entre varias, una prueba resultaba no ser válida por la forma como se consiguió la prueba. Pero mucha gente dirá, bueno, pero eso no significa que los ilícitos no se hayan cometido.
Carlos, yo creo que es deber de los periodistas entregar la información completa. Y eso que usted está diciendo es parcial, porque esa no es la única razón por la que se cayó el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. Esa es solamente una parte. Hay al menos 5 episodios que analizó el Tribunal Superior de Bogotá, en donde corroboró que no hay prueba directa en contra de Álvaro Uribe para calificarlo como el determinador del fraude procesal y del soborno a testigos. Así que yo creo que hay que entregar ese otro 50% de esta versión, porque no es preciso lo que usted está indicando, sino que hay otra evidencia en donde no solamente le reprochan a la juez Heredia, sino que también le reprochan a la Fiscalía General de la Nación de que no hicieron la tarea. Es más, hay un punto que yo considero de alguna gravedad en donde aseguran que la juez Heredia privilegió testimonios que iban en contra de Álvaro Uribe sin constatarlos y a la vez desechó otros testimonios que lo podrían beneficiar. Es más, el Tribunal Superior de Bogotá compuso copias para que la Fiscalía investigue a uno de esos testigos al que calificaron como mentiroso. Y estamos hablando de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Así que no se trata solamente de desechar una evidencia, sino que también se probó que en los otros episodios, estamos hablando de 4 episodios de soborno en actuación penal, que es el artículo 444A del Código Penal, y también en el caso de fraude procesal, no se entregó evidencia, dice el Tribunal Superior, no el periódico El Tiempo, que la fiscal Heredia se dejó convencer por indicios y no por prueba fáctica, y que encontraron errores técnicos de fondo en el fallo de primera instancia. Entendido, Marta. En este punto, el Tribunal Superior de Bogotá le hace un regaño a la jueza Heredia. Dice que se extralimitó y que sus decisiones estuvieron viciadas por una postura política. Pero pues es la justicia hablando sobre la justicia. ¿Cómo queda la justicia después de este reversazo? Con todo respeto, me parece también que es una apreciación a priori, porque hay jurisprudencia. Digamos que las decisiones de un juez no se basan en el capricho del togado de turno, sino que se basa en antecedentes judiciales, en convenios internacionales, en fallos anteriores, y esos fueron los que citó el Tribunal Superior de Bogotá, por ejemplo, en el tema de las interceptaciones ilegales, por ejemplo, en el tema de corroborar los testimonios. Así que digamos que no se trata de una opinión subjetiva de los togados de turno, sino que si usted se lee las 1117 páginas, están llenas de jurisprudencia. Usted va a encontrar ahí antecedentes judiciales en donde se corrobora cada uno de los dichos de los 2 magistrados, porque acuérdense que fueron 3 y una salvó voto. Así que la gente puede estar tranquila, porque lo que está demostrando el país es que sí hay justicia, de que en Colombia sí opera la justicia y sí operan las garantías. Usted, si algún día llega a ser procesado, o cualquiera de las personas que nos está escuchando, va a tener las mismas garantías procesales. Es decir, que si hay un fallo adverso, usted va a tener la posibilidad de que se revise en segunda instancia e incluso ir a una tercera instancia. Eso se llaman garantías procesales y no caprichos judiciales. Muy claro, Marta. Bueno, y ahora los testigos. En este caso hubo varios testigos que fueron fundamentales, sobre los cuales ha habido películas, documentales. Se ha documentado además las presiones que tuvieron en la cárcel. Esto fue un caso que giró de primero señalar a Iván Cepeda a luego señalar al expresidente Uribe. ¿Cómo quedan los testigos que fueron fundamentales en todo este proceso? Pues muy mal. Ya le comenté que alias Víctor, que es Carlos Enrique Vélez, un ex paramilitar, se le compusieron copias para que lo investigaran por falso testimonio. También el llamado testigo estrella, que es Juan Guillermo Monsalve, el hijo de los capataces de la finca Guacharacas, de la emblemática finca que perteneció a los hermanos y a la familia de Álvaro Uribe Vélez.
pues se supone que ese testimonio quedó absolutamente desvirtuado. Los magistrados fueron claros en que la jueza Heredia solamente privilegió los testimonios que le daban total credibilidad al señor Monsalve, pero que ni siquiera escuchó y descalificó los testimonios de su familia, por ejemplo, de su padre y de su hermano, que daban fe de que él había mentido. Además, aseguró que no era cierto que él hubiera participado en las autodefensas como aseguró y que eso nunca entró a probarse. Así que el llamado testigo estrella ya no está en estrella y los otros, por lo menos uno de ellos, va a ser investigado por falso testimonio. Esto es una parte de lo que dijo el expresidente Uribe a altas horas de la noche de este martes en reacción a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha. Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso, como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, rápidamente puedan superar sus dificultades. La reacción del senador y actual precandidato por el pacto histórico a la presidencia en el 2026, Iván Cepeda, quien ha sido parte de todo este proceso, primero señalado por el expresidente Uribe y luego él como parte de la acusación al expresidente Uribe, pues no pudo ocultar su rechazo, pero señaló que lo toma con más calma. Esto fue lo que dijo. Buenas tardes. En mi larga trayectoria como defensor de derechos humanos y como víctima de genocidio y persecuciones políticas de toda índole, he aprendido mucho a conservar la serenidad y la perseverancia, especialmente en los momentos difíciles en los que parece imponerse la impunidad. Bueno, este es uno de esos momentos. Yo creo que es una situación pasajera y momentánea en la que, en una decisión que respetamos pero no compartimos, un tribunal, mayoritariamente 2 magistrados, deciden ignorar el acervo probatorio que hay y que es absolutamente concluyente en este juicio. Bueno, y la otra arista de esta situación es el lado político. ¿Cómo queda ese escenario en el que estamos a unos meses de elecciones y de repente el gran gestor de un movimiento político actualmente de oposición al gobierno se libera de todas las taras que le impedían, algunas, que le impedían pues ser participante activo en el proceso electoral? Estamos con Mateo García, subeditor de política, para preguntarle cómo va a ser el ciclón que se viene con Uribe libre. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en una nueva entrega del café de hoy. Y bueno, realmente Uribe sale fortalecido de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026. Recordemos que el Partido Centro Democrático había anunciado, incluso después de la condena en primera instancia al expresidente Uribe, que él, si la justicia se lo permitía, iba a ser el puesto número 25 en la lista cerrada al Senado de la República, y esto garantiza prácticamente que Uribe va a estar en esa lista. También es una manera en la que sale fortalecido el partido. Su candidato, el que se va a conocer en unas semanas, quien va a ser el candidato a la presidencia del Centro Democrático, y también le da un aire al partido, porque lo que opinan los analistas es que los congresistas del Centro Democrático y sus aspirantes no van a tener que desgastarse políticamente en una pelea de que Uribe es un condenado, de que están en el partido que lidera un condenado, sino que ya esa discusión se queda atrás y el petrismo se queda sin un arma de batalla de cara a las presidenciales, de cara a las legislativas, y todo esto se suma a varios elementos como el asesinato de Miguel Uribe, en los cuales el partido ha venido ganando un poco de relevancia, y esto lo termina de ratificar, y de alguna u otra manera es un golpe para la izquierda, pero principalmente hacia Iván Cepeda, que había sido
visto al máximo rival de la izquierda en los últimos 25 años. Mateo, pero esto no le da fuerza también a los detractores del presidente, aquellos que consideran que la justicia suele no funcionar y para su punto de vista, desde su punto de vista, no funcionó y el expresidente quedó libre. ¿No fortalece eso ese discurso precisamente? Claro, ya ahí sí será una discusión de confiar en la institucionalidad, porque pues si les parecía justicia la condena en primera instancia que fue emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia, pues en ese mismo orden de ideas debería parecerles justicia que el tribunal haya decidido declarar inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ambas partes ya quedan pendientes es de lo que vaya a pasar en la Corte Suprema de Justicia, que será otro round. Pero también, como venía diciendo previamente, los círculos de Iván Cepeda venían insistiendo en que había que votar el domingo en la consulta del pacto histórico por el hombre que logró llevar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel, según unos sondeos no oficiales. Recordemos que estamos en una ley de encuestas que nos prohíbe conocer y divulgar encuestas, pero los partidos tienen sus propios sondeos y sus propias encuestas y hablan ahí de algo muy apretado entre Corcho y Cepeda. Entonces también eso podría tener ahí un efecto, porque Iván Cepeda venía apalancado, era el hombre que logró llevar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel, de sacarlo un poco del ruedo político, pero se quedan sin ese argumento y habrá que ver cómo reacciona el electorado. Cepeda tiene un voto base, pero seguramente había un voto indeciso de izquierda que podría ya no ver en Cepeda ese hombre que, insisto, habían salido a reclamar una victoria en primera instancia cuando Álvaro Uribe Vélez fue condenado, pero ahora los de la victoria son los uribistas y el Centro Democrático, y la izquierda queda ahí un poco diezmada y un poco derrotada en esa narrativa que era: vamos con el hombre que llevó a nuestro enemigo a la cárcel, que realmente Álvaro Uribe Vélez queda entonces en total libertad de hacer campaña. Ahí también hay que tener como antecedente que de la última campaña que participó Álvaro Uribe Vélez en 2023, que fue una campaña en la que estuvo en la calle, a pesar de que ya estaba el proceso judicial, él en 2022 decidió no estar tan activo, pero en ese 2023 logró que el Centro Democrático ganara la gobernación de Antioquia de la mano de Andrés Julián Rendón, y que su candidato a la alcaldía de Medellín, que si bien no era del Centro Democrático, es un aliado, Federico Gutiérrez, también ganara. Entonces vamos a ver qué sucede, pero sí resulta Álvaro Uribe Vélez fortalecido y con un aire de cara a las presidenciales y legislativas. Mateo, el otro gran nombre en esta conversación viene a ser el presidente Gustavo Petro, quien antes había dicho: no voy a referirme al caso del expresidente Álvaro Uribe, no lo voy a hacer, dijo en repetidas ocasiones, pero este martes sí lo hizo y se refirió en torno a cómo la justicia quedó servida, dijo, haciendo lo mismo de siempre, lo que se podría interpretar como una injerencia en la justicia. ¿Qué más sabemos del presidente Petro al respecto? Así es, el presidente Petro había argumentado que él no se iba a pronunciar sobre ese caso judicial, pero lo cierto es que sí se pronunció muchas veces sobre este caso judicial. Ahora, este martes salió a decir que realmente cuestionó duramente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Eso fue visto por el Centro Democrático como que al presidente Gustavo Petro no le gusta la separación de poderes y no acata las decisiones judiciales que no van según lo que convenga, porque él, cuando fue la decisión en primera instancia, dijo que había que respetar la justicia, y ahora en segunda instancia cuestiona al Tribunal Superior de Bogotá y dice que va en contravía de la Corte Suprema de Justicia a propósito de las interceptaciones ahora ilegales que se le habían hecho al expresidente Álvaro Uribe. Pero hace un pronunciamiento extraño, lo ata con Donald Trump y al final hace una convocatoria para el viernes en la Plaza de Bolívar en Bogotá para iniciar el proceso constituyente que su gobierno ha venido hablando, pero que no ha despegado y no ha tenido mayor eco. Y muchos han visto esa convocatoria realmente como un acto de campaña de cara a la consulta del pacto histórico. Habrá que ver qué sucede el viernes,
pero el presidente Petro sí claramente en su pronunciamiento va en contra del respeto a las decisiones judiciales y el respeto a la separación de poderes. Finalmente, Mateo, a esta hora en la que hacemos el programa solo ha habido un pronunciamiento oficial del expresidente Uribe en un video en el que no se refiere a aspiraciones políticas ni nada, celebró el fallo, pero hasta el momento eso que usted señala todavía no se sabe si verdaderamente va a participar en política o no el expresidente Uribe. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué ha dicho? Sí, pues realmente hasta ahora no lo ha ratificado ni lo ha reconfirmado. Quien sí lo ha comentado es el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, que siguen firmes en la intención de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez vaya a la lista cerrada al Senado. Algunas voces del Centro Democrático volvieron a hablar de la posibilidad de que sea una fórmula vicepresidencial. Yo realmente no estoy seguro que Álvaro Uribe Vélez esté habilitado para ser vicepresidente, porque recordemos que uno de los requisitos para ser vicepresidente es estar habilitado para ser presidente, y Álvaro Uribe Vélez en este momento no está habilitado para ser presidente de la República. Eso sería un debate, un debate diferente en este momento, pero claramente en el Centro Democrático hay mucho optimismo y hay mucha esperanza con un Álvaro Uribe Vélez en campaña, diciendo que fue declarado inocente, en libertad, recorriendo el país y tomando cada vez más relevancia y protagonismo en esa coalición de derecha que se está conformando. Llegamos así al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast el Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.